La estrategia de Putin no cambia. Desde Abjasia hasta Osetia del Sur, desde Crimea hasta Donbass, Rusia siguió la misma secuencia en cada ocasión: distribuir pasaportes, construir un discurso de protección y enviar fuerzas militares. Siempre funcionó. Ahora se ha abierto una nueva página en el libro, Transnistria. Putin firmó un decreto que otorga la ciudadanía rusa de forma acelerada a los residentes de la región separatista de Moldavia. Casi simultáneamente, Rusia aprobó una ley que autoriza el uso de la fuerza militar en el extranjero para proteger a los ciudadanos rusos. El decreto y la ley ya están listos. A continuación llegan los tanques. Pero esta vez Putin no se enfrenta a un gobierno que se doblegue, sino a una Moldavia que ya ha lanzado sus contraataques. Y en el camino que los tanques tendrían que cruzar, la línea de defensa de Ucrania se está elevando. ¿Por qué Moldavia reaccionó con tanta dureza? ¿Por qué Ucrania está construyendo una línea de defensa? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en los detalles del decreto y la ley. El 15 de mayo de 2026, Putin firmó un decreto presidencial integral que simplifica la transición a la ciudadanía rusa para los adultos residentes en Transnistria. Este decreto no es una simple simplificación de la ciudadanía. Se trata de una operación sistemática destinada a convertir a toda la población de Transnistria en ciudadanos rusos. Normalmente, para obtener la ciudadanía rusa, es necesario residir en Rusia durante 5 años, aprobar un examen de ruso y superar con éxito una prueba de conocimientos sobre la historia y la legislación rusas. El decreto eliminó todos estos requisitos. Cualquier persona mayor de 18 años que resida en la región, ya sea extranjera o apátrida, puede presentar su solicitud directamente. No solo los adultos. Los huérfanos, los menores no acompañados y las personas con discapacidad representadas por sus tutores legales también están incluidos. El detalle más revelador del decreto es este: los solicitantes no necesitan pisar territorio ruso. Pueden presentar sus documentos in situ a través de las misiones diplomáticas rusas existentes en Transnistria. Rusia está generando ciudadanía en masa en territorio extranjero sin siquiera atraer a sus ciudadanos a su propio suelo. El Kremlin justificó esto como protección de los derechos humanos y civiles, la misma fórmula que Moscú ha utilizado antes de cada intervención en estados soberanos vecinos. La reacción de Moldavia fue contundente y multifacética. En la conferencia Leonard Meri celebrada en Tallinn, el presidente Sandu calificó directamente el decreto como una herramienta para reclutar soldados para la guerra en Ucrania. El primer ministro Munteanu fue aún más allá y advirtió abiertamente a los residentes de Transnistria: un pasaporte ruso es el pasaporte de un país agresor. No es algo que se acepte en el ámbito de la civilización. Anunció que el gobierno estaba preparando un paquete de contramedidas y que, de ser necesario, convocaría al embajador ruso. Y así lo hicieron. El 18 de mayo, el diplomático ruso Oleg Oserov fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores y se le informó oficialmente que el decreto viola el derecho internacional y constituye una injerencia en la soberanía de Moldavia. El gobierno moldavo también emitió una advertencia a los residentes de Transnistria. En la advertencia se detallaban los riesgos de adquirir la ciudadanía rusa, las obligaciones del servicio militar, las restricciones de viaje y la exposición a sanciones internacionales. La dura reacción de Kishinev podría parecer exagerada. Al fin y al cabo, en teoría se trata solo de una simplificación de la ciudadanía. Pero las cifras demuestran lo justificadas que están las preocupaciones de Moldavia. En una región con aproximadamente 470,000 habitantes, más de 200,000 ya poseen la ciudadanía rusa. El decreto apunta a la mitad restante. De aprobarse, casi toda la región será rusa sobre el papel. La abogada de la Organización de la Sociedad Civil Donbass SOS, Natalia Yurlova, deja clara la intención. El objetivo del decreto es expedir pasaportes al mayor número posible de personas mediante la presión. Y aquí reside la ironía. Según datos compartidos por Sandu, desde que comenzó la guerra, la mayoría de la población de Transnistria ha preferido obtener un pasaporte moldavo en lugar de la ciudadanía rusa. Un pasaporte moldavo permite viajar a la UE sin visado. Un pasaporte ruso implica aislamiento. Las personas que Rusia quiere proteger se están alejando de Rusia. Pero lo que el pueblo quiere no tiene cabida en los cálculos del Kremlin. Putin no necesita consentimiento, necesita cifras. Una vez que se entreguen suficientes pasaportes rusos, se establecerá la base legal para el discurso de que estamos protegiendo a nuestros ciudadanos. Y la segunda pieza que completó esa base llegó 5 días después. El 20 de mayo, el Consejo de la Federación Rusa aprobó una enmienda integral que modifica conjuntamente las leyes de ciudadanía y defensa.
La ley otorga al presidente una facultad que antes no poseía, el derecho a usar la fuerza militar para proteger a los ciudadanos rusos arrestados, detenidos o procesados en el extranjero. La Duma aprobó esta ley por unanimidad. El alcance de la ley es amplio, abarcando no solo tribunales extranjeros, sino también decisiones de órganos judiciales internacionales que Rusia no reconoce. Además, los métodos no están especificados, lo que significa que la forma, la magnitud y los límites de la intervención militar quedan totalmente a discreción del presidente. La evaluación de Real Clear Defense es contundente. Esta ley fue diseñada para intimidar a otros países en tribunales internacionales y para consagrar el principio de que la fuerza hace el derecho. El hecho de que esta ley surgiera después de que los países de la OTAN advirtieran que el Kremlin se estaba preparando para la guerra con Europa no es casualidad. Unamos las piezas del rompecabezas. El decreto crea ciudadanos. La ley otorga el derecho a proteger a esos ciudadanos. Primero, que todos sean rusos. Entonces digan, nuestros rusos están en peligro. Esta doctrina no es nueva, y para entender hacia dónde se dirige hay que mirar dónde empezó. Es el último eslabón de una estrategia que Rusia ha aplicado en todo el espacio postsoviético durante 20 años. Y cada aplicación siguió la misma secuencia. Primero los pasaportes, luego el discurso de protección y finalmente la fuerza militar. En Abjasia y Osetia del Sur, la distribución masiva de pasaportes comenzó a principios de la década de 2000. Cuando Rusia atacó Georgia en 2008, la justificación estaba lista. En Crimea, el mismo proceso se desarrolló de forma más discreta. Cuando la península fue ocupada en 2014, una parte importante de la población ya era ciudadana rusa. En el Donbass, el proceso se aceleró aún más. Un decreto de ciudadanía acelerado en 2019, una invasión a gran escala en 2022. En todas las ocasiones, el decreto precedió a la acción militar. Y este patrón no ha cesado. En mayo de 2025, el decreto de simplificación se renovó en Abjasia y Osetia del Sur. En marzo de 2026 se firmó otro tratado en los territorios ucranianos ocupados. Y en mayo de 2026 le llegó el turno a Transnistria. La pregunta ya no es si Rusia intervendrá, sino si podrá intervenir esta vez. Y para responder a esa pregunta, primero hay que analizar las acciones de Moldavia. Moldavia es consciente de que Putin siempre ha considerado Transnistria como su territorio y ya había puesto en marcha sus contramedidas incluso antes de que se publicara el decreto. En abril de 2026, Chisinau declaró persona non grata a los comandantes de las fuerzas operativas rusas en Transnistria, incluido el general Dmitry Selenkov, prohibiéndoles de facto la entrada en territorio controlado por Moldavia. Durante años, los generales rusos podían provocar crisis gubernamentales en Chisinau con una simple llamada telefónica. Ahora ni siquiera pueden entrar al país. Pero Chisinau no se limitó a expulsar a los comandantes rusos. Abordó directamente el problema de Transnistria, que había permanecido sin resolver durante 30 años. Un documento informal de 14 páginas, analizado por Carnegie, es el plan de reintegración más completo elaborado desde 2003. Su contenido es radical. El formato de negociación 5+2, vigente durante 30 años, se abandona porque la presencia de Rusia en la mesa ya no es deseada. En su lugar se contempla un diálogo directo entre Chisinau y Tiraspol en formato 1+1. Además, una medida que ningún gobierno moldavo anterior se atrevió siquiera a considerar, la concesión de un estatus especial a Transnistria, ya no figura en la agenda. La Constitución moldava se aplicará por igual en todo el territorio. Esta determinación también se reflejó en el Parlamento. Se modificaron las normas de procedimiento parlamentario, estableciendo el rumano como único idioma de trabajo en las sesiones plenarias, lo que representa el mayor avance hacia la independencia cultural frente a décadas de políticas de asimilación rusas. La oposición prorrusa abandonó la Cámara en señal de protesta, pero la votación se aprobó y la decisión quedó definitiva. Moldavia no está tomando estas medidas sola. La UE la respalda. Bruselas propuso duplicar la ayuda anual a la defensa hasta los 120 millones de euros. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, envió un mensaje claro a Moldavia. La cuestión sin resolver de Transnistria no bloqueará el camino de la integración. Esta frase es crucial porque Rusia llevaba años utilizando Transnistria como obstáculo para la entrada de Moldavia en la UE. Kallas declaró que ese obstáculo era inválido. El objetivo estratégico de Sandu es claro. Moldavia se ha propuesto firmar el acuerdo oficial de adhesión a la UE antes de 2028. Está dando pasos audaces, pero las amenazas de Rusia persisten. ¿De dónde saca Chisinau este valor? La respuesta está en el mapa.
Transnistria es una estrecha franja de tierra encajada entre el río Dniester y la frontera con Ucrania, en el este de Moldavia. Y esta franja alberga la presencia militar más aislada del mundo. La fuerza rusa desplegada aquí es de aproximadamente 1.500 soldados, remanentes del 14. Primero, ejército soviético, estacionados desde el alto el fuego de 1992 bajo la denominación de Fuerzas de Paz. Junto a ellos se encuentran unos 8.000 milicianos locales, pero esta cifra no refleja la realidad. La gran mayoría no son soldados de élite, sino civiles comunes reclutados con pasaporte ruso. La inteligencia ucraniana estima que la motivación para combatir de este ejército improvisado es prácticamente nula. Son personas que desean deponer las armas y reintegrarse a la vida civil a la primera oportunidad. El Tribunal Constitucional de Moldavia declaró ilegal esta presencia militar en 2017. Rusia ignoró el fallo. Pero la verdadera cuestión no es la fuerza de estas unidades. La cuestión es si Rusia puede alcanzarlos. Y la respuesta es la misma desde los 3 puntos de vista. No puede. El refuerzo terrestre es imposible porque Ucrania se interpone como un muro. Ni un solo soldado ni un solo camión de municiones puede pasar de Rusia a Transnistria por tierra. La ruta marítima está prácticamente bloqueada porque el control de drones navales ucranianos en el Mar Negro se fortalece día a día. La ruta aérea es extremadamente arriesgada, ya que las defensas aéreas ucranianas y el espacio aéreo cerrado de Moldavia hacen prácticamente imposible cualquier reabastecimiento aéreo militar. Un funcionario de defensa ucraniano resumió la situación con claridad en abril. Es evidente que Rusia no tiene la capacidad para lograr su objetivo de crear una zona de amortiguación cerca de Transnistria dentro de Ucrania. Luego está el caso de Kabazna, el mayor depósito de municiones no controlado de Europa, que alberga 22.000 toneladas de municiones soviéticas. Suena aterrador, pero la realidad es diferente. La gran mayoría de esta munición lleva 25 años sin mantenimiento y ha superado su vida útil. Tanques T-64, lanzacohetes Grad, la mayoría son piezas de museo. Rusia no puede usar, transportar ni destruir este arsenal. La OSCE se ha ofrecido a deshacerse de él durante años. Rusia se niega. La mayor base militar del Kremlin se ha convertido en una bomba de relojería que podría autodestruirse en cualquier momento. Una guarnición sitiada, con los suministros cortados, sin refuerzos y con la moral por los suelos. Y el muro que asedia esta guarnición se llama Ucrania. Veamos qué se está construyendo tras ese muro. Ucrania no se conforma con interponerse en el camino, sino que está desplegando una línea de defensa multicapa. El Comando Operacional Occidental desplegó fuerzas bajo el mando del general de brigada Volodymyr Shvedyuk directamente en la frontera con Transnistria. La estructura que se está levantando sobre el terreno es impresionante. Trincheras antitanque que se extienden por kilómetros, cañones con forma de dientes de dragón, diseñados específicamente para detener la artillería rusa, campos minados estratégicamente ubicados, fortificaciones reforzadas y búnkeres subterráneos. Cada metro de la frontera está vigilado las 24 horas del día con sistemas autónomos de videovigilancia y alerta temprana basados en inteligencia artificial. La unidad de guardia fronteriza de Mohilev-Podilsky no permite el paso ni a un pájaro en la zona y se han desplegado unidades mecanizadas adicionales equipadas con vehículos blindados en el punto cero de la frontera. Este escudo no se limita a la frontera con Transnistria. A lo largo de la frontera entre Ucrania y Moldavia, en la región de Odesa, también se están reforzando los sistemas de seguridad. Se han instalado nuevas fortificaciones, se han reforzado los puestos de control y se han implementado modernos sistemas de vigilancia. Todo el eje Odesa-Moldavia está bajo vigilancia en tiempo real. Y aquí entra en juego una dimensión crucial. Transnistria se encuentra a entre 50 y 80 kilómetros de Odesa. En los planes originales de Rusia, esta región servía como plataforma para sitiar Odesa desde el oeste, un escenario que implicaba el desembarco de infantería naval desde Crimea y el despliegue de blindados desde Transnistria para cercar la ciudad. De haberse materializado este escenario, Ucrania habría perdido su conexión con el Mar Negro. Sin embargo, el escudo defensivo eliminó este riesgo y generó un segundo efecto. Con la frontera terrestre asegurada, Ucrania puede destinar más recursos a las operaciones navales. Los drones navales pueden despegar con seguridad del puerto de Odesa y realizar operaciones en las profundidades del Mar Negro. La seguridad terrestre se está transformando en libertad operativa naval. Aunque Rusia no pueda intervenir militarmente, ¿tiene otras opciones? Si nos fijamos en la retórica, sí. El secretario del Consejo de Seguridad, Shoigu, amenazó abiertamente a Moldavia.
Más de 220.000 ciudadanos rusos viven en Transnistria y su seguridad está en peligro. Si es necesario, Rusia utilizará todos los métodos disponibles. Shoigu fue aún más allá, comparando el trato que Moldavia dio a Transnistria con el que Ucrania dio al Donbass después de 2014. Un lenguaje familiar, ya que Rusia empleó esta misma retórica antes de intervenir en el Donbass. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zakharova, concretó la amenaza. Cualquier ataque contra nuestros compatriotas en Transnistria recibirá una respuesta inmediata y contundente. Más allá de la retórica, Rusia también cuenta con una base desestabilizadora, Gagauzia. En esta región autónoma de habla turca, al sur de Moldavia, la población apoya tradicionalmente a los partidos prorrusos. En un referéndum celebrado en 2014, una abrumadora mayoría respaldó el derecho a la autodeterminación en caso de que Moldavia perdiera su soberanía, una votación similar al referéndum de Crimea. Rusia podría intentar convertir Gagauzia en una segunda Transnistria, generando inestabilidad interna para sabotear la integración de Moldavia en la UE. Pero Ucrania también está leyendo esta carta. El Parlamento de Kiev aprobó un proyecto de ley que reconoce a los gagauzos como pueblo indígena. Rusia interpretó inmediatamente esto como una señal de los preparativos para la unificación de Moldavia con Rumania. Pero el verdadero propósito de esta medida es diferente: garantizar los derechos de la minoría gagauza a nivel internacional para desmantelar la narrativa rusa sobre la supuesta opresión de la minoría turca. La versión gagauza de la retórica de protección de los oprimidos que Moscú utilizó en el Donbass está siendo neutralizada antes incluso de nacer. Las amenazas son severas. La Carta de Gagauzia supone un riesgo real, pero cuando Shoigu dice todos los métodos disponibles, no especifica cuáles son esos métodos porque no hay nada que especificar. La retórica no puede cruzar la frontera. Una campaña de desestabilización puede retrasar la adhesión de Moldavia a la UE, pero no puede detenerla. El arma más poderosa de Moscú ya no son los tanques, sino las palabras. Y las palabras no pueden cruzar las trincheras. Las palabras no pueden cruzar las trincheras, pero la razón por la que Putin está condenado a las palabras esta vez no es solo la línea de defensa de Ucrania. Lo verdaderamente sorprendente es esto. En todas las ocasiones anteriores en que se aplicó esta doctrina, la geografía jugó a favor de Rusia. En Crimea contaba con superioridad naval y utilizó su flota. En el Donbass compartía una frontera terrestre y logró desplegar sus tanques. En Transnistria, la geografía se ha vuelto completamente en su contra, y Moscú carece de la capacidad para superar este obstáculo. La doctrina de la pasaporteso prepara la cobertura legal para una intervención militar, pero no existe una fuerza que la respalde. Y esta brecha de poder se está ampliando en lugar de reducirse, porque el problema de Transnistria ya no es solo de Moldavia. Rumania, miembro de la OTAN, comparte frontera con Moldavia y las conversaciones para la reunificación entre ambos países están cobrando impulso. Bucarest está acelerando la integración de infraestructuras, desde líneas de energía hasta redes de transporte. La red eléctrica de Moldavia ahora se conecta a las redes de la UE, no al gas ruso. La modernización militar de Rumania con aviones F-16 y baterías Patriot está creando un paraguas de seguridad indirecto, pero tangible sobre Moldavia. Cuando se resuelva el conflicto de Transnistria, se abrirá el camino de Moldavia hacia la UE, y la adhesión a la UE la integrará irreversiblemente en la esfera económica y de seguridad de Rumania, aliada de la OTAN. Si Putin pierde Transnistria, no solo perderá una región separatista, sino también la consolidación del flanco sureste de la OTAN. El análisis de Meta Defense resume esta situación. Mientras Ucrania y sus aliados mantengan su ventaja defensiva, la posibilidad de que Rusia lance una operación contra Transnistria es poco realista. Moscú no podrá ir más allá de la retórica y las campañas de desestabilización. La estrategia de Putin para Europa del Este, meticulosamente elaborada, se desmorona poco a poco. Se están distribuyendo pasaportes, pero los tanques no pueden entrar. Se lanzan amenazas, pero las trincheras permanecen infranqueables. Y las personas a las que Rusia pretende proteger están demostrando su descontento con los hechos, optando por pasaportes moldavos. Continuaremos analizando la situación en este frente. Suscríbete a QSEM. Y gracias por vernos.